Vamos a dar comienzo a este panel del factor bioinformacional. Les voy a leer algunas líneas del texto que de alguna manera refleja la intención de esta mesa, de la que queremos que se discuta en esta mesa, y enseguida paso a presentar a nuestros participantes. Lo global y lo local se establecen como extremos de un fenómeno que podríamos caracterizar propio de la llamada era informacional. El impacto de la tecnología en el ámbito cultural, económico, social y político actual, especialmente de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, etcétera, han transformado la percepción de la cultura y la economía. En cuanto al factor informacional de nuestro simposio, se llevará a cabo un análisis crítico de la concepción que se tiene hoy del papel que juega lo informacional en las artes particularmente y en la cultura desde una mirada más geopolítica. La información genera, recobra, transmite y almacena datos por medio de tecnologías de última generación, construyendo así un ámbito de conocimientos que se caracterizan por ser inmateriales, es decir, simbólicos. Y precisamente esta producción de conocimientos y bienes inmateriales hace que lo informacional se torne bioinformacional, pues el control, configuración y creación de formas de vida por medio de prácticas orientadas a la expansión del modelo global constituye una de las finalidades de la tecnología de la información. La llamada sociedad en red, con su complejo entramado de conexiones reales y virtuales, asume que la localización queda relativizada a favor de una visión del mundo en la cual ya no hay más centros ni periferias, pues todo es simultáneo, sin lugar. Propiamente dicho, la Internet, por ejemplo, no posee localización geográfica, carece, según esta perspectiva, de situación geopolítica. Sin embargo, el factor bioinformacional de nuestro simposio intentará mostrar que esta concepción no es capaz de dar cuenta de los problemas teóricos, epistémicos y normativos que la tecnología informacional plantea, pues indudablemente uno de los aspectos cruciales de la apropiación de la tecnología por parte del arte es la crítica de las formas de existencia que se derivan o promulgan desde las redes informacionales. El espejismo de un mundo más equitativo y justo a partir del acceso al sistema mundial de información es uno de los aspectos que dentro del factor informacional se quiere analizar y la manera en que el arte contemporáneo contribuye a una reconfiguración de este ámbito. Bien, teniendo en cuenta esta caracterización muy somera de la intención de nuestro panel, voy a presentarles a nuestros participantes. Tenemos con nosotros a Raúl Ferrera Balanquet, a Giselle Bigelman y a Yuri Suzuki. Les leo una breve presentación de su trayectoria y pasamos a escucharlos en el orden que los mencioné. Raúl Ferrera Balanquet, cubano, recibió el máster en Fine Arts en video y multimedia en la Universidad de Iowa, y su obra se ha presentado en el Whitney Museum of American Art de Nueva York, en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, España, entre otros foros. Ha sido galardonado con distintos premios, como el Fulbright Fellowship en 1998, y es productor, programador y diseñador del sitio web Presente Continuo. Giselle Bigelman, de Brasil, es doctora en Historia por la Universidad São Paulo, ensayista y profesora de cultura digital en el programa de graduación en comunicación y semiótica en su ciudad natal. Su trabajo incluye el ensayo hipertextual y visual El libro después del libro. Ha desarrollado proyectos artísticos para teléfonos móviles, de los cuales destacan Poétrica de 2003 y ESC para escape de 2004. Finalmente, Yuri Suzuki, que ha de estar atrapado en el tráfico de camino aquí, porque fue al Museo de Antropología, espero que llegue a tiempo. Él es diseñador industrial y músico. En 1999 se embarcó en una carrera
interdisciplinaria trabajando para Maiwa Denki, donde desarrolló un fuerte interés en las relaciones entre música y tecnología. En 2005 mudó su residencia a Londres, donde cursó estudios en el Royal College of Art, mismo que complementó trabajando para el diseñador e ingeniero Maurice Waldemeyer. En 2008, Yuri abrió su propio estudio y desde entonces comenzó rápidamente a exhibir sus trabajos en diversos lugares alrededor del mundo, incluida la muestra individual Telephysical Value of Sound View Now en la Galería Clear en Tokio. Comenzamos entonces, en espera que llegue Yuri Suzuki, con Raúl Ferrea Balanquet. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a ser un poquito burocrático y dar las gracias por haber sido invitado a este gran evento, que para mí tiene mucha significación, especialmente porque voy a hablar sobre prácticas locativas y especialmente porque creo que la mayoría de nosotros sabemos que el arte en muchos lugares del mundo tiene un centralismo y un regionalismo que a veces excluye otras prácticas. Y pues quiero agradecerles a los organizadores del evento, a Carla, a Juan José, al comité organizador, por haberme invitado y sentirme incluido en este desacuerdo. Yo voy a mi charla, la titulé Bioinformación y prácticas locativas en el arte actual de un territorio imaginado. Yo estoy muy en desacuerdo con el fetichismo tecnofóbico que existe con las tecnologías de la información y no he estado solo. Hay varios artistas, especialmente en el espacio imaginado de las Américas, que comparten no reacción, sino interrogación crítica de las prácticas de las tecnologías de la comunicación. Entonces, antes de comenzar, quiero definir 3 términos con los cuales voy a trabajar. Lo local, para muchos, es un espacio donde no hay desplazamiento físico, ¿no? Y el artista local algunas veces puede ser aquel que imita al discurso hegemónico, y actualmente vemos a muchos que tratan de imitar el discurso llamado global. El local también puede ser cerrado, puede ser regionalista, pero también existe lo que llamamos el artista translocal, que imagina un territorio no geopolitizado, realiza conexiones dentro del locus donde vive, hacia afuera, hacia adentro, en múltiples direcciones. Necesariamente no tiene que emigrar e irse de la ciudad donde nació, pero sin embargo logra crear una obra que tiene un discurso geométrico variable que se conecta a las redes globales, que también son geométricas y variables y finitas, cuya ejecución se activa en el espacio físico local. También existe el artista transnacional local, que a partir de la experiencia de supervivencia reconoce los mecanismos, urbanismo, sociología, historia, colonialismo de la locación donde vive actualmente y crea una obra a partir de estas problemáticas conectadas a las redes globales cuya ejecución se activa en el espacio físico local. Yo voy a intentar hablar de 3 obras, pero antes de entrar a hablar de las obras quiero dar un contexto un poco vivencial, teórico y también de intercambio que he tenido con la obra de estos artistas. Vivimos en un presente consecuencial al capitalismo post-tardío, donde el artista que ha logrado reubicar su localidad en relación a la maquinaria del New World Art Order, el nuevo orden de las economías del arte, tiene que, según la historiadora y crítica de arte chilena Nelly Riche, debe sobrevivir a las asimetrías del imperio post-global. Estos artistas tienen que cartografiar las nuevas formas coloniales que imperan en el circuito mercantil del arte,
las cuales proliferan una ilusionista arte transcultural y el deterioro de las subjetividades locales en nombre de un falso mestizaje e hibridación. Y quiero aclarar esto, porque el falso mestizaje que trae la transculturalización y la globalización necesariamente nada tiene que ver con ¿algo pasó con esto? Ok. Nada tiene que ver con la realidad originaria del espacio cross-cultural mestizo que tenemos en las Américas, ¿no? Yo me estoy refiriendo en este caso a este falso mestizaje que crea la economía del arte global, en donde el artista, para ser global y venderse, tiene que asimilarse dentro de estos, ¿no? Los movimientos poblacionales irregulares, el trabajo de los teóricos culturales a partir de los años 70 y los movimientos por los derechos civiles y sociales ocurridos en los llamados territorios periféricos, países subdesarrollados, comunidades marginales, sexualidades perversas, todos estos procesos hicieron posible la visualización de los mecanismos imperiales de colonización previos al New World Order planteado a finales de los años 70 y que estaba asentado en los nuevos modelos económicos originados en el sistema global de redes de comunicación militar que comenzaba a cambiar los mecanismos descritos por el imperio infoeléctrico. Ahora, el aparato imperial cree nulificar su centralismo occidental cuando se desplaza a los locos que una vez llamamos nativos, primitivos, periféricos y marginales, y así rearticula su mercado, contrarresta la imagen centralista al cambiarla por la global transcultural e impone trends creativos para aquellos originarios de locaciones fuera del eje EO, Estados Unidos, Europa, y que aspiran a insertarse en la economía del arte actual. En este mecanismo, al no ser aparente el centralismo del New World Art Order, neutraliza los procesos locales y translocales para darle paso a la fórmula del arte transcultural. Vea el caso de Documenta 11. Las ciudades del territorio imaginado de las Américas, ciudades luso y latinas, en la actualidad articulan una configuración multigeométrica que chocan con el urbanismo colonial, en algunos casos con la herencia de las culturas originarias, un presente disparatado y con un futuro post-tecnológico imaginado que debe tomarse en cuenta debido a los cambios climáticos y la extracción de hidrocarburos. En este territorio híbrido podemos observar cómo la cultura, las relaciones sociales, la tecnología, la transmisión de información y la relación de poder intersectan en una geometría orgánica donde la ciudad, ahora, en desacuerdo con esa idea concreta y objetual que aún se tiene de la ciudad, debe articularse. Las tecnologías de la información no son la única razón por la cual se ha manifestado esta geometría, pero estas son responsables por las maneras en que se ha alterado las relaciones sociales y el concepto de ciudadano a través de una neurotopología configurada, entre otras cosas, por el flujo de información, redes inalámbricas, sistemas de geoposicionamiento, satélites y equipos portables de transmisión de data. Por lo que para imaginar el territorio actual de la ciudad, debemos incorporar el concepto de ciudad mediática y la velocidad temporal. Estas tecnologías también son responsables por la transformación del espacio público hacia un espacio privatizado de flujo informático donde las libertades civiles y la libertad de movimiento se ven afectados. Por ejemplo, la presencia en los parques de la telefonía inalámbrica y las medias geolocativas junto a la transmisión de data nos advierten cómo las corporaciones de comunicación con sus campañas de marketing promoviendo una conectividad liberadora han transformado el espacio público y por consiguiente nuestra idea del espacio público, arte mediática y ciudadanía. En el caso del acceso a Internet en espacios públicos, por ejemplo, el gobierno le paga a las empresas de telecomunicaciones creando una pseudo libertad de acceso. Todos los aparatos, al conectarse en el espacio público, al igual que en el privado, debo aclarar, están monitoreadas por los sistemas de vigilancia. Si vemos cómo la cantidad de ancho de banda y la velocidad de transmisión que ofrecen los espacios con acceso libre, podemos configurar las limitaciones de libertad de expresión que se tienen dentro de estas locaciones.
uno debe proveer su propia información personal para poder accesar a estos espacios públicos. El entendimiento de ese flujo informático requiere de una imaginación geométrica que le dé vida a una estructura variable, donde la obra en cuestión no implica el uso de una fórmula determinada. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque usualmente yo he tropezado con varios artistas, inclusive varios estudiantes de artes, que quieren tener una idea preformulada de cómo voy a hacer el arte con las nuevas tecnologías, y hay que entender que no hay fórmula para hacer esto. Es un proceso y es un... Es que estoy un poco nervioso. Voy a hacer... y voy a hablar despacio. Ok. Decía que hay que entender que para construir una obra con tecnologías de la comunicación no se puede recaer en fórmulas, no se puede recaer en el rectángulo, en la perspectiva central renacentista que ha dominado por los siglos la ideología de lo visual y el colonialismo imperante en las artes, que todavía sigue imperando en las artes contemporáneas, en algunas de ellas, ¿no? El desafío de un artista de estas narrativas hipertextuales, como las prácticas mediáticas locativas, radica en diseñar una arquitectura interactiva que satisfaga las necesidades informáticas y de interacción social con el equipo de producción y la audiencia, y no en la prescripción de fórmulas estructurales ya establecidas, como es el caso de la novela o el cuento tradicional, el rectángulo pictórico o el arte objetual. Muchas de las obras en sí, las obras con que voy a trabajar aquí, que voy a presentar, a pesar de que tienen algo que manejan con objetos, el proceso creativo parte de un proceso no objetual. Cuando se plantea la necesidad de romper con la cronología lineal, surge el imperativo de imaginar varios comienzos, múltiples finales, entronques, donde la narrativa discursiva puede cambiar su rumbo y una globalidad de geometría variable. Solo diseñando estos modelos podemos confrontar la creación de un sistema informático que permita la hipertextualidad. Stephen Perrilla nos asegura que el uso de la tecnología no añade una nueva dimensión al modelo cartesiano, sino que ésta ofrece una mutuación visible y sonora de la ideología del poder y el Estado, que incluye la dominación militar, el control de la naturaleza y el progreso social. Contrario a la retórica de la industria informática que afirma la democratización social a través del aparato del sistema tecnológico, la dimensión virtual, creada en nombre del progreso, ha desplazado al sujeto de los procesos de colectividad, búsqueda de conocimiento y crecimiento psicológico. En esta separación se cumple el objetivo del imperio infoeléctrico, controlar la subjetividad a través de la mediatización de la información. La pantalla de la computadora es sin duda una continuación de la rigidez rectangular renacentista. El carácter interactivo del medio está dado por la incorporación de hipertexto y, a pesar de que se abren múltiples ventanas y diversos puntos de fuga, la condición plana de la pantalla nos trae de vuelta al sistema de dominación visual y a la reproducción mecánica. Cada elemento de la obra puede ser multiplicado por los engranajes de la tecnología. Una misma obra, colocada en la red, resulta accesible a múltiples usuarios, que son muy fundamentales para el ejercicio de este tipo de obras. Bienvenido. Donde el mimetismo del objeto mediático en la red digital demuestra que cada intervención de la audiencia o usuario está marcada por la diferencia perceptual del individuo que actúa. Es decir, especialmente cuando hoy se habla de redes sociales y web 2.2, no podemos olvidar que cada uno de nosotros trae a esa interfase de entrada al espacio virtual, no traemos nuestra experiencia, sea mala, deformada, disfuncional, con violencia doméstica o perversa, pero lo traemos a ese espacio virtual y es como se conjuga esta relación. Es importante para entender estas obras que voy a presentar que hay un espacio híbrido entre humano y máquina donde la obra toma efecto. Sin ese entendimiento creo que
caemos en el tecnoformalismo de que estaba hablando anteriormente. La artista e investigadora brasileña Giselle Beigelman, que tengo a mi lado, en su libro que me regaló hace un tiempo, argumenta, el libro que se llama Link-C, y que deberían leer, argumenta que los proyectos pertenecientes a la cultura de interfaces no son necesariamente proyectos realizados para ver en línea o online, sino que problematizan el uso de los medios electrónicos y digitales en cuya realización interrogan las opciones de programación y la arquitectura de la información. El proceso transformativo del pensamiento y vida de los artistas que han logrado hacer hincapié en los procesos de identidad subjetiva histórica y la poética planetaria para descentralizarse de la falocracia imperial hacia otras locaciones, demuestran que no intentan restaurar un antiguo orden, para nada. Es un antiguo orden que no satisface las dinámicas actuales ni a los territorios subalternos donde pretende ubicarnos la occidentalidad. Como atestigua Margaret Wertheim, la cultura occidental ha sido dominada en los 3 últimos siglos por un materialismo metafísico que hoy es desafiado en su discurso filosófico y tren psicológico por la explosión de la era digital. El ciberespacio es una locación finita configurada por redes computacionales con definidas direcciones IP. Así que esa fantasía de que vamos a un espacio y que infinito y eso es toda una falacia. Realmente, no, cada computadora tiene un IP y cada computadora está conectada con una computadora mucho mayor, mainframe, y cada país tiene su salida al Internet y hay una configuración del Internet que es muy parecida, podríamos metafóricamente, al espacio geopolítico que tenemos de Estado, ¿no? Ir a Google y ver los países que tienen mayor conexión podrían darnos una idea de cómo está configurado lo que estoy hablando. Los creadores aquí presentados reconocen la globalidad geométrica de las redes de comunicación tecnológicas y la inmersión del público en esta. También reconocen la existencia de una arquitectura informática donde el tiempo y la velocidad se integran en un territorio expandido del locus actual. Al conjugar estos, vemos que las preocupaciones de los artistas radican en la creación de mecanismos de intercambio y transferencia sociales, culturales, económicos, de saberes, comunicación interpersonal, todos amplificados en el locus, en su extensión pública y en la geometría variable que crean la conexión con estas tecnologías. Las dinámicas espaciales y sus tensiones inherentes han sido reestructuradas en nuestra actualidad gracias al reencuentro de las artes, las humanidades y las ciencias en un proceso interdisciplinario y transdisciplinario donde la fragmentación del rectángulo y la representación renacentista ha dado paso a la reconfiguración de la profundidad de planos, geometrías variables, inmaterialidad intersectada por espectadores usuarios, multifocalidad espacial y la incorporación de los espacios en off que ahora extienden el imaginario hacia una representación que incluye al sujeto, la audiencia y a la subjetividad histórica en una mise en scène, una puesta en escena que es a la misma vez pública, pero también privada. Estas nuevas proyecciones geométricas inspiran la recombinación de estructuras, alianzas, mecanismos. Wow. Debería haberlo hecho en inglés, ¿verdad? Así te evitaría el problema. Estas nuevas proyecciones geométricas inspiran, como estoy con la velocidad del Internet, parece que estoy muy rápido. Bueno, pido disculpas. Estas nuevas proyecciones geométricas inspiran la recombinación de estructuras, alianzas, mecanismos, donde las historias del arte actual protagonizan una esfera multivocal descentralizada del canon occidental, marginación, materialismo, consumo, alimentando un conocimiento hacia adentro, hacia afuera, hacia las comunidades, configurando nuevas estrategias de diálogo, distribución informática y de presentar los enlaces comunicativos subestimados por los aparatos de control y su relación mercantil con las bienales del arte.
Hay algo que sí quiero enfatizar, es que en las obras que voy a presentar han utilizado estas tecnologías de la comunicación para procesos en cual no fueron diseñadas. Los artistas mediáticos aquí presentados, al no estar insertados en la venta de productos y contrario al formalismo corporativo, investigan las motivaciones sociológicas, los efectos psicológicos, la antropología del uso de los mecanismos hipertextuales y la relación estética que pueden ser programadas y, a partir de la información recolectada, diseñan un objeto mediático definido por la información, la repercusión comunitaria y los intereses personales del artista. La arquitectura informática es cuidadosamente articulada para que el usuario, note que estoy hablando de bioinformación, el usuario o espectador, viaje y experimente la conceptualidad sociohistórica de los laberintos programados. La intangibilidad de los objetos mediáticos nos fuerza a imaginarnos una globalidad informática de la narrativa hipertextual dentro de la virtualidad tecnológica y del imaginario corporal. La navegación del usuario y su experiencia están en las manos de las habilidades del arquitecto informático y o artista, cuya creatividad y destreza radica en imaginar la geometría variable que, al ser programada, articula la representación total de las rutas narrativas, entronques e hipertextos que permiten adquirir el flujo de la información. A pesar de que la ilusión de poder creada por el aparato informático al hacer creer al usuario que está construyendo su propia narrativa, el reconocer la habilidad del artista implica una cierta complicidad en la construcción ilusoria de poder donde radica la fuerza motriz del imperio infoeléctrico. La primera obra que les voy a presentar es el Transborder Immigrant Tool, que es una obra creada por Electronic Disturbance Theater, que claramente en su desplazamiento revoca lo que y esto es mi propia opinión, el ideal de lo que García Espinosa, crítico, cineasta y teórico de cine cubano, llamaba el cine imperfecto. Ahora que se ha estereotipado la falsa idea democrática de la producción audiovisual, esta obra, al crear una herramienta en red de celulares con geoposicionadores, ofrece apoyo y seguridad a los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México, cuestionan la percepción mediática, articulando procesos que interrogan las dinámicas del aparato infoeléctrico, transformando su uso originarios en mecanismos de intervención social. Deleuze nos advierte que la sociedad de control ahora ha suplementado a las sociedades disciplinarias con aparatos vectoriales, tecnología de la información y ciencias del control, farmacéutica, ingeniería molecular y la manipulación genética. El código binario, el algoritmo, es la clave. El lenguaje numérico que manufacturado en ceros y unos marca el acceso o rechazo a la información digitalizada. Diferentes tipos de tecnologías de vigilancia también forman parte de nuestras vidas. El terror de la cámara de video en los bancos y supermercados, donde la etnia, en el caso de los Estados Unidos específicamente estoy hablando, se convierte en el perfil del ladrón. Ahora también está presente en las carreteras, las esquinas, las escuelas secundarias, los aeropuertos, museos y parques públicos. Equipos de visión termal, buscadores de láser de alto alcance, localizadores ópticos GPS y equipos de visión nocturna son empleados por las patrullas en la frontera de México-Estados Unidos. El uso de las tecnologías de la comunicación de masa por los gobiernos, agencias e individuos y movimientos independentistas han creado un disparatado sistema de creencia que nos fuerza a excavar las múltiples realidades en las cuales el mundo contemporáneo se encuentra sumergido. En la obra del Transborder Immigrant Tool de EDT, los artistas trataron de conectar toda esta información de geoposicionadores y intentaron darles todos estos equipos a los indocumentados para que pudieran trazar sus rutas a través del desierto
de la frontera y pudieran evitar también la llegada de la patrulla fronteriza, ¿no? La última vez que estuve conversando con los artistas que han producido esta obra, y creo que Eduardo por ahí tiene algo que hablar porque él escribió sobre un ensayo bien interesante, Eduardo Navas, sobre esta obra, ¿no? Que realmente la creación, el espacio imaginario del locus donde se creó esta obra, hasta cierto punto no alcanzó la dimensión que se intentaba hacer porque la política del poder de las tecnologías de vigilancia de los Estados Unidos sobrepasaron las expectativas de los artistas. La segunda obra que les quiero presentar es la obra titulada Poétrica de 2003-2006, que fue realizada por la artista e investigadora brasileña Giselle Bengelman, que creó a partir de una serie de poemas visuales que emplean fuentes de letras no fonéticas como DINS, una narrativa hipertextual híbrida donde varias tecnologías de comunicación, PDA, Internet, SMS, espectaculares electrónicos, son entrelazados a partir de la intervención de la audiencia. He aquí otra vez la importancia del factor bioinformacional en este tipo de obras. La intervención de la audiencia, quien puede mandar mensajes textuales desde la Internet o teléfonos celulares, y el mensaje, cuando llega a la interfaz o software procesador, traduce el texto del mensaje a fuentes no fonéticas, recombinando vía este lenguaje de programación y códigos el orden lingüístico en un sistema de signos simbólicos donde denotan la interacción entre la audiencia y usuarios, las redes digitales, las tecnologías mediáticas y el espacio urbano. Los mensajes se muestran en 3 espectaculares electrónicos en el centro de Sao Paulo, Brasil. Hay algo que a mí, y les voy a presentar un par de clips. Okay. De la pieza. ¿No se oye? Más grande. Oh. No puedes aumentar el tamaño. ¿Está mejor así? Muy bien. Para mí, y estoy hablando desde mi espacio subjetivo para crear también un poco de desacuerdo, porque como tengo al artista al lado, ¿no? que no, seguro que no va a estar de acuerdo conmigo. Hay 2 cosas para mí que son súper importantes. Uno, el trabajo que hace con el lenguaje, ¿no? Para muchos de los artistas que trabajamos con estas nuevas tecnologías, hemos discutido mucho la ruptura de la dominación del lenguaje escrito, ¿no? Que no es algo que es nuevo. Los surrealistas, los estridentistas mexicanos plantearon ese espacio de dominación que todavía la cultura escrita tiene, ¿no? El poder de la escritura tiene sobre el espacio colonial en donde vivimos. A mí me llama muchísimo la atención cómo a partir de la bioinformación creada por el usuario, este lenguaje que está codificado por un sistema social,
o una academia de la lengua, se transforma en una visualidad que se hace totalmente pública. Aquí en este diagrama podemos ver toda la complejidad de cómo se construye la aparatosa reproducción de la geometría variable infinita que el artista crea con esta obra. Como ven, ¿no? Desde aquí la importancia del factor bioinformacional, sin el usuario la obra no existe. Se podrá ver en la pantalla, pero en la pantalla lo que se ve es la información que provee el usuario. Begelman hace referencia a esta práctica locativa con interfaces móviles en su libro Link C, al plantear que este tipo de arte deja de ser contemplativo al salirse de la sala oscura. La obra se libera de la tradición mecánica a pesar de su rigurosa programación y del cubo occidental. Totalmente estoy de acuerdo con ella. Nada de paredes blancas, y aquí estoy parafraseando a la artista, nada de paredes blancas y espacios temporales, sin cinema, sin museos, un contexto de visualidad fructífera con sus propias condiciones de legibilidad impuestas por las condiciones metropolitanas, afirma Begelman. La intervención humana, al transformarse en vectores, fluye en el territorio urbano, articulando discursos alternativos a la ideología dominante en la esfera pública, los cuales, al mismo tiempo, trazan una arquitectura fugitiva que realza los planteamientos de Virilio. La representación de la ciudad contemporánea ya no está determinada por la apertura ceremonial de sus puertas, ni por los rituales de procesión y desfiles, tampoco por la sucesión de calles y avenidas. De ahora en adelante, la arquitectura urbana tiene que negociar con el advenimiento de un espacio-tiempo tecnológico. El empleo de la Internet para almacenar la interfaz software procesadora y como archivo de la intervención de la audiencia permite que se produzca un nomadismo literario que transversa la fluidez de la data, la actividad física del que manda el mensaje y el que lee los espectaculares electrónicos para articular un fenómeno estético literario que lleva la hipertextualidad de poétrica a un territorio de inclusión, inmersión telemática, cuyos límites, producto de las prácticas comunicativas locales móviles, son muy, pero requete muy difíciles de cartografiar, al menos para mí. Oh, qué triste. El espacio tecnológico a veces se vuelve en contra de uno. La conspiración de... Bueno, mientras eso se arregla, y la obra que les voy la última obra que voy a plantear, que les voy a mostrar, es Mérida Toho MX 2009, que cuestiona los parámetros de arte público, la creación de redes para la vigilancia en espacios públicos, la contaminación audiovisual de las metrópolis latinoamericanas, la proliferación de teléfonos celulares y el uso de estos como una extensión prótesis que modifica nuestra corporalidad, ahora asociada con la identidad cyborg, al mismo tiempo que intenta crear un sistema de interacción humana alternativa a las propuestas por la interacción simulada del imperio, cuestionando las posibilidades de mezclar realidades que descentralizan al aparato, convocando a interacciones simultáneas en esta variabilidad geométrica que les hablaba anteriormente y que conforman la yuxtaposición de la recepción de mensajes con la ilusoria intervención de la audiencia. Este proyecto, empleando las redes inalámbricas establecidas en parques públicos de la ciudad de Mérida, crea un territorio físico virtual a partir del estudio de las dinámicas urbanas de Mérida y de procesos de interactividad social donde se observa la constante variabilidad geométrica de las configuraciones geopolíticas, sociohistóricas, culturales y tecnológicas existentes en los territorios latinos imaginados de la primera década del siglo XXI. El proyecto tiene como objetivo integrar múltiples medios y formatos, instalación interactiva en espacio público, sitio web, chat interactivo, serie fotográfica, video digital, dibujo, diagramas, juego interactivo, live performance y ensayística
todos formando la instalación Territorio Imaginado, donde se establece una dinámica performativa en tiempo real mezclado con un juego y la interacción a través del chat. Vamos a ver si se puede. Según el libro de profecía, incluidos en los libros de Quinomalán, de Shumayel, la profecía del sacerdote Natsum dice: arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. En este momento comenzamos. Y las personas que cruzan en diferentes tiempos la ciudad sería algo rebelde saber cómo sería América en la ciudad futura. Inspirando la memoria tribal para que esta, a pesar de ello, se conozca De aparatos de control y autodestrucción ecológica. surjan las constantes roces de las respuestas sensoriales. ¿Tendrá la ciudad del futuro una fachada? Estructuras portátiles y artefactos electrónicos han reemplazado a las estructuras de piedra. La interfaz de las pantallas, computadoras, videoconferencias. Muy bien, Eduardo. Identificar un personaje de la literatura antigua maya. Pero no identificar la dicha, no la identifico de todo. Bueno, en esta parte debería identificar dos más para sumar la secuencia de derechos finales del proceso histórico. Sí, porque eso es lo que se calcula en Internet. Y más adelante pues vamos a descubrir cuáles eran las dos esquinas faltantes. Sí, también por ejemplo, en esta interfaz de tarjeta pueden abrir otra tarjeta y tener. Todo el espacio del cielo, según el libro de profecía, incluidos en los libros de Quinomalán, de Shumayel. Bien, esta obra, a partir de la creación de un territorio imaginado físico virtual, conecta el espacio público, el parque con acceso inalámbrico, con la Internet y es empleado para explicar la construcción mediática que ha surgido como resultado de la integración del espacio público a las respuestas sensoriales y el entretenimiento, donde los visitantes exploran las dinámicas de aprendizaje y la creación de experiencias sociales a través del arte. Como vieron algunos de los usuarios en el proyecto, tenían sus computadoras, había todo lo que se llevaba a través lo que se lleva a través de las pantallas, todo el performance en el espacio público, provee información y la información, el juego se lleva a través del chat. También vieron una pantalla donde hay un blog, hay un live blog que constantemente hay personajes yucatecos que hablan sobre las dinámicas urbanas de los espacios donde ellos crecieron.
La obra cumple dos funciones primarias: servir como espacio de interactividad social que presenta el proyecto interdisciplinario para visitantes y observadores, y servir como escenario para el performance de interactividad social que se lleva a cabo dentro del espacio público. Y para terminar, quiero concluir diciendo que en un presente consecuencial al capitalismo infoglobal, interpretar las locaciones, los tiempos y las dimensiones temporales del locus imaginado se ha convertido en un mecanismo tejedor multigeométrico que nos ayuda a enunciar la creación de modelos imaginarios que solo corresponden a esta actualidad y a los artistas que he presentado. Debemos construir locaciones ambivalentes, donde el flujo de conocimiento e información se mueva, incorporando diversas subjetividades, energizando un proceso que atraviese tiempos y generaciones tecnológicas en los que la memoria personal esté conectada con la memoria tribal, las proyecciones al futuro, las tradiciones, la inconsciencia social, el cosmos, los efectos planetarios y los actos creativos que emergen en la primera década del siglo XXI, atravesando todos la matriz, el caos en constante transformación que crea nuestro planeta. Gracias. Gracias, Raúl. Vamos a escuchar ahora a Giselle. Bueno, buenas tardes y primeramente quería agradecer a Carla Villegas especialmente por la invitación y en segundo lugar, bueno, prepararlos que probablemente va a ser la primera conferencia en portuñol que asisten. Bueno, voy a partir de un punto que Raúl ya introdujo también, asumir un discurso un poco menos o totalmente no tecnofóbico y que intenta un abordaje crítico de las prácticas en red. Y bueno, me parece que el punto principal acá, hablando en el bioinformacional, es entender un poco en qué contexto que esas prácticas que emergen en el ámbito de aquello que llamamos Web 2.0 emergen. Para mí es muy claro que vivimos no una época de capitalismo cognitivo, que es un nuevo eufemismo para una situación que persiste hace muchos siglos, pero sería muy ingenuo no admitir que hay particularidades en nuestra contemporaneidad, y me parece que la cosa más interesante actualmente es pensar que vivimos una época de la emergencia del cute capitalismo. Es un capitalismo donde todo es muy agradable, es muy amigable, rounded corners, y bueno, todos los brands, todas las logomarcas son bastante explícitas con relación a eso y configuran de una cierta manera un espacio que podríamos entender como un espacio que es de productores, de producers, un espacio que también es cada vez más de consumers, o sea, son usuarios que se tornan patrocinadores de los websites que utilizan y que somos todos nosotros, y que en última instancia se consideran extremadamente radicales porque no utilizan Windows pero aman a su Macintosh. O sí, son unos consumers, los consumers somos todos nosotros, ¿no? O que no vehiculan sus músicas o sus videos en las grandes cadenas corporativas y tienen todo en YouTube, que en última instancia es el territorio de Google. Y bueno, es esa confusión entre gratis y nuevos territorios como MySpace, que es Fox en realidad, o YouTube, que es Google, o Flickr, que es Yahoo, y
toda una dinámica que es muy onomatopeica y muy infantil, ¿no? Si miramos a las logomarcas de Twitter, es realmente uno de los más cute, pero Delicious reformuló recientemente su interfaz, y bueno, ahora es todo con dulces, y bueno, y todos los equipamientos se convierten también en equipos cada vez más próximos a juguetes infantiles, ¿no? Los celulares son cada vez más parecidos con Game Boys, y bueno, hay toda una semiótica a ser investigada alrededor de esas características del cute capitalismo, que no es bien, es más el ámbito general que quería introducir acá, y no es el foco de la discusión, pero es el ámbito que hace tal vez más interesante, más ácidas y más críticas, prácticas alternativas, y que toman de asalto ese espacio que es tan amigable, tan charming, tan cute, que es el ámbito de la Web 2.0. No sé cuánto, me parece que todos nosotros acá tenemos una gran familiaridad con esos ambientes de red, aunque sea solo como usuarios, pero me parece importante matizar acá que cuando se habla de Web 2.0 no se está hablando solamente de un cambio numérico, pero de toda una nueva arquitectura tecnológica, y que trae consigo una serie de prácticas e imaginarios emergentes. Y bueno, es importante tener en mente que, bueno, es hace muy poco tiempo que hablábamos de Web 1.0, y Gustavo Romano, que es un artista argentino que me encanta y un curador muy interesante también, recién organizó la primera colección de NetArt 1.0, de la cual yo, Eduardo Navas, orgullosamente participamos, pero porque cambió muchísimo. En los últimos 5 años tenemos todo un otro panorama. Me parece importante entonces puntuar acá que en cuanto hasta 5 años atrás podríamos hablar de Internet como un ambiente taxonómico, baseado, plataformas organizadas en torno de plugins, toda una cultura de la página, organizando de manera muy semejante a bibliotecas oitocentistas nuestros accesos diarios, debido a una arquitectura baseada en links, y que pretendía o intentaba en lo último tener como objetivo esas organizaciones de comunidad virtuales. Eso hoy migra para un sistema donde imperan aquello que llamamos hoy de folksonomy, esas compañeronomías, son esas arquitecturas de linkaje temporarias donde nos organizamos a partir de intereses puntuales y comunes. Cambiamos la mentalidad de los plugins por la de los softwares sociales. El término es muy lindo, pero es Wikipedia en última instancia. Son softwares que solo se justifican, son softwares bioinformacionales, solo se justifican por la participación del otro, y no son solamente softwares de consumo, como eran los softwares que predominaban hasta las transformaciones tecnológicas que configuraron aquello que llamamos de Web 2.0. Pero no me interesa solamente el fenómeno del punto de vista tecnológico, pero cómo eso cambia nuestro imaginario, a empezar por la idea que hoy lidamos con datascapes, al invés de páginas, como usábamos hace pocos años atrás, ¿no? Nos movemos entre bancos, databases de diferentes órdenes, y son esas combinaciones entre diferentes
databases que configuran nuestro uso de la red, y eso todo porque es una red organizada a partir ahora de líneas de fuerza que salen de las tags, de las palabras clave que el público elige como su sentido de orientación y que van a consolidar la organización de las redes sociales, que tal vez sea el gran marco de la web 2.0, como Facebook, Twitter y YouTube, Flickr y todos esos espacios. Y son también estas características que están en el centro de las ambivalencias de esas redes sociales, donde es importante que nos preguntemos hoy si apuntan para un camino donde vigoran las inteligencias colectivas, que de mi punto de vista son bastante peligrosas porque siempre son homogéneas, o para un espectro que sería muy interesante de inteligencia distribuida. Si hablamos aquí de jardines seguros y cercados o de jardines que se bifurcan, como eran una de las utopías borgianas más importantes. Si hablamos de una cultura que tiene como una de sus prerrogativas más importantes, uno de sus pilares más importantes, el narcisismo en estado avanzado, o si hablamos de algo mucho más perverso, que me parece que sí es lo que estamos hablando hoy en día, que es el networked individualismo, o sea, del individualismo conectado, donde todos hablan no para ser escuchados, para que algo los oiga, pero sí para hablar. ¿No? Yo digo, yo hago, yo publico y no me importa si me ven o quién es mi audiencia. Me importa más es saber que tengo el canal para hablar. Si estamos cambiando un contexto que, yo no sé, me parece que organizaba el liberalismo de la web 1.0, que era el cybermalthusianismo, una cosa de un estado de autorregulación de la red, por un estado de cyberdarwinismo donde siempre vence el más fuerte, la tag más accesada, aquel que tiene más seguidores en Twitter, aquel que tiene más accesos en YouTube, que que en cierto punto de vista es un proceso de selección natural donde vence siempre lo más fuerte. Y tal vez la cosa más dramática de nuestro cotidiano, que introducí bien en el principio, que es la dinámica de un falso estado de un contexto falso de producers, pero la idea de una sustitución de consumidores por consumidores que patrocinan, ¿no?, los espacios que ocupan todo el tiempo, ¿no?, que supuestamente son espacios todos gratis y accesibles a todos, y tienen que ser gratis porque el capital es la cantidad de gente que hace esas logomarcas circularem cotidianamente. ¿Quién necesita que se pague? ¿No? Me parece un poco paranoico las personas que hagan, un día todo eso va a ser pago. No me parece que ese es el capital. El capital el capital de acá en juego es la abstracción de la logomarca en un ambiente en que se diluyen esse corpo nessas práticas bioinformacionais. Para frisar um pouco, talvez as coisas que acá me importam, o que pienso serem as mais cruciales de serem discutidas en un abordaje crítico de la web 2.0 es ese emergente estado de networked individualismo. Esa imagen
probablemente es de una de las más famosas de los últimos años, es el estudiante que promovió el masacre de la Virginia University. Deben todos acordar que, bueno, en una mañana de 2007, me parece, o 2008, ese estudiante se fue a la Virginia University, entró en una clase, mató 34 personas, se fue en espacio de 5 minutos a una otra, asesinó más 7, y entre un masacre y otro se envió a una de las más importantes cadenas de telecomunicación, que es la red para ABC americana, un paquete con una serie de videos, fotos, todo un press kit mórbido, estoy de acuerdo, mucho más una cultura del individualismo en red que una cultura del narcisismo, probablemente que estaban más acostumbrados, o que el psicanálisis occidental tiene las herramientas para cómo lidar. Son prácticas inéditas y este caso me parece emblemático de este proceso. Otra cosa que me interesa bastante en ese ambiente, o cuanto a las esos matices muy particulares de la web 2.0 como una cultura emergente, es el fenómeno de las tags, y cuánto, me pregunto, si apuntan para una sociedad de inteligencia colectiva o inteligencia distribuida. Por un lado, es difícil de negar que la Internet como un todo, mas especialmente las prácticas actuales y el ambiente de la web 2.0 promovieron una descentralización de la producción del conocimiento sin precedentes en la historia. Pero también no se puede negar que, en cierto sentido, esa cultura de las tags apunta para una abundancia de información, pero que se da de forma muy atomizada, porque todo que se acesa a partir de filtros, que son los filtros de tu grupo, de tu social network, y en torno de esos filtros, en fin, se pierde la visión de contexto, como los links tenían esa dinámica muy borgiana, nuevamente, de un libro de arena que nunca se sabe para dónde te vas, se clica en un punto y te vas a otro. Las tags son más eficientes, son más precisas, pero esa eficiencia también suprime toda la posibilidad de duda o discordancia o de cambio de camino. Y esas búsquedas tan filtradas son, en última instancia, buscas sin riesgos, y eso es un problema. Yo estaba mirando a partir de un filtro que Google ofrece, que son los Google Insights, que puedes seguir qué está se buscando en Internet en tiempo real en distintas partes del mundo. Y bueno, eso hice mientras Raúl hablaba. Ya había separado esa herramienta, pero porque quería datos muy de ahora. Y es impresionante. Elegí 4 países, Brasil y México, por motivos obvios que voy a explicar, y India y Estados Unidos, porque sí. Y a ver qué se pesquisó más, cuáles fueron las búsquedas más comunes en la web, como en todos los últimos 7 días. En Brasil, fueron los 10 primeros: juegos, Orkut, YouTube, fotos, videos, música. Globo es nuestra mayor cadena de telecomunicación. MSN dispensa a presentaciones, Hotmail y Enem es el examen de los chicos que debería ter ocurrido hoy y fue transferido. Es un ítem bastante local. En México, ¿qué se buscó?
en los últimos 7 días, bueno, la orden es distinta, pero los términos son los mismos. YouTube, juegos, vídeos, Hotmail, High Five, You, traductor, Google, imágenes, Facebook. Bueno, hay algunas distancias, pero por lo menos 5 son empates no técnicos exactos. En India, música, games, YouTube, Google, Yahoo, Cricket, bueno, siempre un factor local, Orkut, Nokia, SMS, Facebook. Y bueno, a ver, acá es Estados Unidos. Y me persiguen. En India, sí, ya lo vimos. Bueno, como vemos así, es un poco espantoso que simultáneamente tanta información que circula, tanta diversidad, tanta posibilidad, y sí, bueno, hay una serie de países acá y es si para una insomnia es muy interesante combinando qué se busca ahora en Palestina, qué se busca en China, y bueno, los términos son siempre los mismos, los 10 más, son los 10 más, hay una cierta homogeneidad, una cierta idioticia artificial en detrimento de inteligencia artificial circulando de una cierta manera, ¿no? En estas cosas. Bueno, eso tal vez sea uno de los aspectos más notorios de ese fenómeno de la democratización del conocimiento, que es una democratización que se hace por la repetición y por la redundancia de los mismos términos. Hace unos años atrás, un proyecto de NetArt muy interesante fue el ganador de la Ars Electrónica, el 10x10 de John Harris, y este proyecto que tiene muy fascinante es que primero es muy práctico porque hace una consulta en todos los servicios noticiosos, de los 10 servicios noticiosos más importantes del mundo, New York Times, France Press, Bloomberg News, BBC, en varios idiomas, y busca de tiempos en tiempo las 10 palabras más que cada una más circula y las 10 imágenes combinadas a esas 10 palabras. Y es una cosa increíble que son todas iguales. No sé si a ver si tenemos tiempo al final, abrimos el website. Son siempre, las imágenes son siempre las mismas y las palabras clave también. Así cambian los países, cambian las agencias noticiosas y lo que circula, el contenido es el mismo. Eso es un screen capture de las most popular tags on Flickr, y como se ve son todas muy estúpidas, así son un poco, bueno, Japan, Art, Australia, Beach, Family, London, Travel, Wedding, Vacation, very interesting. So cool. Pero esa cultura de tags que podría apuntar para un ejercicio, de hecho, de una inteligencia distribuida, porque las herramientas son muy, muy, muy buenas. Es muy disturbing que las búsquedas sean tan coincidentes y los espacios más segmentados, porque una de las otras míticas de la web 2.0 es justamente cuánto ella convierte esta noción de cultura de masa para micro mass media. Y como ese micro mass media es una micro mass media de la nada, de la redundancia, donde la gente procura baby, art, family, Japan, London, travel, wedding, vacation, and so on, que no es muy distinto de las búsquedas mega trends que vimos hace poco en Google, que es YouTube, games, y bueno, que son las que, y que para mí también un poco, que no entiendo cómo alguien necesita todavía procurar en Google YouTube, si necesita digitar YouTube para saber encontrar la dirección de YouTube o de digitar Hotmail, es algo que, bueno,
Cute capitalism is fantastic. Ok. Bueno, a cosa más, tal vez no, que valdría pena acá poner en discusión es, estoy de acuerdo con las cuestiones que Paula presentó ayer acerca de la relación público-privado, pero el acento de Paula es más la discusión del privado, y acá me interesa más o cuánto la noción de público es que es suprimida en la web 2.0. Eso es lo paradoxal. Nesse individualismo conectado, es un individualismo que se organiza a partir de la supresión de conflictos, sino si es eso que explica que son los mismos términos que se repiten en todos los países y en todos los tipos de espacio, o sea, cómo las redes sociales se organizan a partir de gustos, de las afinidades personales. Yo solo hablo con la gente que es igual a mí. A mí no me gusta gente que usa camisa negra, entonces esa gente no pertenece a mí red social, por tanto, esa gente no, yo nunca voy a estar en desacuerdo con nadie, y si no estoy en desacuerdo, no tengo espacio público. Entonces, paradoxalmente, esa cultura que hace emergir ese networked individualism es una cultura que depende, donde todo se publica, se depende, acima de todo, de la supresión del espacio público en última instancia. Esa me parece una de las cuestiones más urgentes de revisión en la discusión acerca de la web 2.0, en detrimento de una discusión acerca de si somos contra o a favor de Internet. Francamente a favor de la vida mediada en todas sus instancias, pero eso no se puede hacer en detrimento de la supresión del espacio público. Soy francamente favorable también a la publicización de la vida personal, no porque no esté de acuerdo nuevamente con lo que presentó ayer Paula, pero porque acima de todo, me parece que este contexto nos permitió a gente como yo o como otros artistas, quizá Eduardo Navas o Arcángel Constantini, que son artistas que ustedes conocen, bien, a tener un espacio de inserción y un circuito propio en un mundo que realmente hace 10 años atrás seríamos nadie, ¿no? Porque dependeríamos de tantas instancias. Entonces, la autopublicación en sí lo veo como un fenómeno muy enriquecedor de las prácticas sociales, pero si no es basado en un fenómeno de supresión del espacio público. Bueno, como solo tengo más 5 minutos, me gustaría pasar por 2 proyectos. Yo voy a publicar esa presentación, yo realmente soy totalmente un poco víctima o sufro de esa síndrome del show y publico realmente todo, y bueno, entonces al final pueden consultar todas las referencias que no voy a tener tiempo de presentar acá, pero me gustaría presentar 2 proyectos de 2 artistas muy jóvenes brasileños que un poco asumen esa postura de uso crítico del espacio de la red, pero de una manera bastante irónica, son críticos pero no en crisis, así que son gente muy bien humorada, no discuten la cuestión del postcolonial. Todos esos artistas que me interesa hablar aquí como creative users, son acima de todo artistas que no operan pela negación del espacio de la red y no procuran un espacio alternativo, particular, nacional, con visiones muy
ajenas al pasado y las tradiciones europeas o norteamericanas o típicamente latinoamericanas, que también es un punto de vista bastante problemático creer que exista algo que se llama Latinoamérica. Pero, bueno, todos esos artistas toman ese espacio como su espacio de acción y toman de asalto de una manera que vengo llamando de tecnofágicos. Operan por la trituración de los elementos de esos espacios. Y como los dos ejemplos que iba a dar son de dos artistas brasileños, me gustaría entonces solo de introducir uno de una artista norteamericana que me encanta, que ese proyecto que podría ser una red social bastante fructífera, que es My Free Enemies, donde el cadastro se hace por todo aquilo que no te gusta. Entonces eso es un poco parecido con la idea de un website que circuló hace un tiempo que era el Hate Book, que era solo para hablar mal de otras personas y bueno, gossips y bueno, muy buena, pero no era muy alternativa. Pero My Frenemies es un website que vale la pena consultar. Los dos proyectos que voy a mostrar son, uno es de Fernando Rabelo y el otro es de Jarbas Giacomi. Como solo tengo 5 minutos, voy a dejar después el website de Fernando Rabelo porque el video es más largo y voy a mostrar rápidamente solo el proyecto de Jarbas Giacomi, que es un artista que, bueno, uno de sus puntos de partida es la idea central del libro de Paula Sivilla, la cuestión de la espectacularización personal, pero para él, y con eso concordo, es un fenómeno muy típico de la televisión. La gente quiere, nadie quiere ser cibercelebridad. En verdad se quiere ser celebridad en la televisión y el proyecto se llama Crepúsculo de los Ídolos y es un nombre inspirado en una obra de Nietzsche, pero no tiene nada de nietzscheano. Yo voy a poner, tiene captions en inglés, entonces voy a poder tomar un poco de agua y finalizo con esa presentación. A ideia é ter um canal brasileiro, então, agora, mas a questão né? Então, através do propósito, na coisa do controle. Então, nessa amarela, diminuído, aparece algo, depois de algum, ele aparece na citatória. Então, o amor é como se fosse na citatória. Muito obrigado. Na programação de uma interpretação vermelho, até tirar azul, depois azul, eu apareço. Ficaria com o grupo da pessoa que incomoda agora, com a questão digital, já que a pessoa vai se bem. Okay, I think that it's enough. Gracias. Bueno, ahora escucharemos por último lugar a Yuri Suzuki. My name is Yuri Suzuki, and firstly I have to apologize. Buenas tardes. Disculpen por haber llegado un poco tarde. Lo que pasa es que el taxi como que no se le hizo muy fácil traerme aquí. De hecho, no soy un especialista en la información ni de la tecnología de la información, pero yo investigué un poco sobre la relación tecnológica entre la gente
y el Internet y la tecnología. Así que puedo decirles brevemente lo que está sucediendo en Japón y algunos ejemplos. Así que, bueno, no es nada más de tecnología, sino también como casos extremos. Y bueno, primero que nada, tengo aquí una página BBS que significa como un programa muy amplio que se llama Canal Amplio. Qué extraño, no tengo acceso. Un segundo nada más, problemas tecnológicos, ya suele pasar. Entonces, bueno, este canal es el más importante de información y básicamente la gente aquí puede poner la información o puede poner algún tema y alguna contribución. Por ejemplo, aquí se puede poner cualquier tipo de información que se desee y es como violento a veces porque hay personas que les gusta poner protestas o ese tipo de cosas en esta página. Y por ejemplo, este es un tema como de noticias, uno de lo que está sucediendo en el mundo, y aquí es como una introducción, y aquí lo que está sucediendo en la sociedad. Es como un pasatiempo, por ejemplo, y además de verdad que se puede hablar de cualquier tema que uno desee. Quisiera enseñar algunos ejemplos de lo que se creó a partir de esta contribución anónima, y la primera es esta, se llama Denshet Autoko. Es la historia de la relación entre un hombre y una mujer. Y bueno, estas historias surgieron en esta página web. Y una persona que constantemente está subiendo información, cómo tener una relación con una chica. Y bueno, mucha gente ponía sus consejos en la página. Así que es una historia muy linda en la que se convierte como un cómic, y además también salió en película y en programa de televisión. Así que como un buen resultado y un resultado positivo de la página, pero también puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, está sucediendo en el Kabbalah, es una persona que mata a 7 personas. Y hiere a 10 personas porque comentaba antes de realizar este crimen, subió un post diciendo lo que iba a hacer. Y bueno, la verdad es que esto sucede muy seguido. Y lo que hizo fue, bueno, ejecutar 7 personas y a 10 personas las hirió. Entonces, ahora por ejemplo, también tenemos las páginas web de organizaciones. Entonces aquí es como un concepto para recoger información de Internet sobre cualquier violación, como posts, por ejemplo, de bueno, yo me llamo fulanito de tal e inmediatamente voy a hacer mi página web y la gente puede saber quién soy yo y qué es lo que va a suceder. Y a veces, no sé, tiene como tipo un crimen de CSI. Es un ejemplo. Y también tenemos aquí cosas extremistas que se pueden encontrar en Internet, como esto aquí, que es un cementerio en Internet. Es como un funeral de la ciudad de Tokio, así que es muy difícil tener acceso a él. Así que es como un templo que se usa vía Internet. Es muy extremo y no es muy popular hoy en día, pero lo fue mucho en los 90. También tenemos aquí un ejemplo de lo que está sucediendo en Japón, por ejemplo. Es toda la información que está en Internet y en el sistema de red. Es como una seguridad muy fuerte, porque hay un poco de miedo de que haya mucho acceso a información en la Internet. No sé, una forma especial de Internet y que toda la gente tenga acceso a esta información.
Y bueno, ahora And, this is another example este es of otro the, ejemplo copy way of the internet. de la forma adecuada de usar esta página de This is like internet. postpaid. Este es como un This is where postpaid, software y aquí lo que yo bring, puedo hacer es tener not un software, software. software, Es and como un what you have to bring, software like, information or, like, para tener email, información de lo que yo it's puedo not using, like, enviar any, por correo. Email, like a browser, anything. Es también como un buscador, de hecho, Like brings brings so en donde se puede subir información. Esa es como una And gran now interfase. I'd like to talk about Y ahora the, les voy a hablar un poco relation, de esa relación Japan relation between de Japón people. entre la gente y la web. Like one, like research about Y bueno, aquí how hay una we vista develop como sex, lo que estábamos hablando relation anteriormente, between male and esa relación entre un future. hombre y una mujer en el So, like, futuro, cybernetic love y se llama story. amor cibernético. It's actually like background, Y de hecho, como Japan antecedentes, extremely, Japón es extremadamente aceptable para la nueva en cuanto a la nueva tecnología, ya que esta llegó y a la gente realmente no se sintió ofendida pues por esto. Y esto siempre ha sucedido en Japón. Como país, por ejemplo, los teléfonos celulares son muy adoptados en Japón. Y bueno, es muy interesante. Está un poco lejos de la tecnología de información, pero debo decirles que este proyecto explica un poco lo que ha estado sucediendo. Es como las figuras ideales de la mujer, por ejemplo, es lo que presentan. Así que, por ejemplo, como tenemos ojos realmente grandes aquí en esta imagen, y bueno, también afecta la forma de moda, por ejemplo, en Japón. Este es un lente de contacto que puede provocar que tengas el ojo completamente negro. De alguna forma lo que hace es que tu ojo se vea completamente negro. Así que son como tipo de modas nuevas que están creándose para mujeres. Y por ejemplo, esta es una estrella de pop muy famosa en Japón, pero vean su piel. Se ve como una linda modelo, y como los ojos realmente se resaltan con ese tipo de lente de contacto. Se ve realmente como un dibujo, como un anime. Y bueno, aquí no todo es nada más como de imagen. También tiene mucho que ver con la industria de la música. Por ejemplo, esta es Perfume, es un grupo de pop japonés. Básicamente no están cantando, sino que la voz está cambiando por un proceso de computadora. Así que, como una creación japonesa, tratamos de tener una comunicación, de siempre tenernos cerca, para que no haya ninguna pérdida de información. Y bueno, aquí también tenemos un software que cambia el tipo de voz, que hace que parezca computarizada, y es el que les presento aquí. Y lo mejor que se puede programar es una canción por ustedes. Por ejemplo, pueden hacer la letra, la música, y igual pueden meter un disco y grabarlo y subirlo a YouTube. Y de hecho, si buscan en YouTube hay muchos ejemplos de ese tipo de programa. Les puedo mostrar uno. Entonces, bueno, esta persona, la persona que hizo este software, realmente supo cómo hacerlo llamativo. Y bueno, este siguiente es una compañía muy famosa que se llama Oriental Kogo de Japón, y realmente está interesada en hacer cuerpos femeninos. Y esto es muy interesante. Es lo que está sucediendo de hecho en Tokio ahorita, y de hecho es una compañía que se dedica a otorgar la ciudadanía
a los androides. Así que son cosas muy extrañas las que están sucediendo ahorita. Aquí tenemos otra compañía que se llama la Katenka, que tiene su base en Tokio y está haciendo muchos juguetes sexuales. Sí, dijo sexuales, ¿verdad? El futuro de la masturbación está aquí. De hecho, da acceso. Es como muchos productos que han salido en los últimos 2 años son muy exitosos y han ayudado mucho a esta compañía. Entonces, este es como un ejemplo de lo que está sucediendo para el sexo en el futuro. Y hay muchas formas de cambiar tu identidad o de crear ideas nuevas, fetiches, etcétera. Yo creo que realmente está cambiando la realidad de cómo relacionarse con los demás. Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos la vida virtual que está muy cercana a nosotros, como tener una segunda vida. Podemos hacer una versión de uno que esté en la red. Y mucha gente lo que trata es tener como otra vida. No mucha gente, pero la mayoría lo que quieren es tener una vida diferente en la web, que represente todo lo que no se puede tener en la vida real. Y bueno, se pueden comprar muchas cosas. Por ejemplo, se tiene dinero en la web y ustedes pueden ir comprando cosas. Aquí tenemos otro que tiene aquí un pene cibernético. Aquí también tenemos una semi-investigación de cómo hacer pornografía mejorada con dimensiones 3D. Por ejemplo, aquí este es un modelo de las estrellas más importantes. Y bueno, esta es la más famosa y la más moderna y reciente. Lo que hace es recaudar información de la figura para poder hacer una figura femenina a partir de figuras geométricas. Ahora también les voy a hablar un poco de la realidad extendida, porque siempre se va a tener presente en el mundo. Por ejemplo, las industrias de sexo japonesas están teniendo mucho éxito ahora por este tipo de historia alterna que puede vivir una persona con este tipo de realidad. Y esto, por ejemplo, esta es una sex shop que tenemos en Japón. Aquí está la parte interior, aquí está como una escuela, una compañía. Y bueno, aquí también tenemos esta imagen que de hecho ganó un premio como mejor producto. Aquí está la etiqueta. Entonces, básicamente, es un cubo y después tiene diferentes videos que se pueden captar y se pueden poner en la computadora. Entonces es un poco extremo también, ¿no? No sé, es un producto japonés. Entonces, bueno, ya tengo que terminar la presentación porque, bueno, este tema es un poco amplio y pues muchas gracias.
you.